¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a explicarles 10 posibles síntomas de cuando tenemos a un periquito enfermo. Esto pues bueno, ya muchos tenemos en casa varios ejemplares de los cuales pues nosotros estamos observando el comportamiento de cada uno, y entonces ya nosotros vamos a identificar fácilmente si un periquito está enfermo. Pero estos 10 puntos también les van a ayudar a dar la pauta para pues identificar a lo mejor algún tipo de enfermedad que puedan tener sus ejemplares. Ok, bueno, nosotros las enfermedades más comunes que hemos o tenemos en nuestro aviario pues son los ácaros de los periquitos, o alguna gripe que tengan, son las enfermedades más comunes, o algunas enfermedades estomacales también son las que comúnmente pues nos presentan problemas en nuestros aviarios. Hay otras enfermedades más fuertes, más difíciles de controlar, que pueden tener una o más síntomas de los que les vamos a mencionar en este video, pero esto ya lo tendría que pues decir un médico veterinario, porque muchos ya necesitan un estudio específico para esto. Un ejemplo pues sería la enfermedad de la candidiasis, ya que nosotros vamos a necesitar exámenes de laboratorio para identificar si es esta enfermedad la que padece, y algunos pues bueno, ya tenemos que recopilar las heces de los periquitos para que les hagan este tipo de estudios y ver qué clase de microorganismos o bacterias tienen dentro de su cuerpo, para poder ayudarlos y identificar mejor la enfermedad y darle el medicamento que debería de ser en este caso. Igual, bueno, los periquitos sanos pues bueno, van a estar siempre activos, van a estar pues como vemos en estos videos, van a estar cantando siempre, a lo mejor hasta una pelea por ahí también, pero pues es algo normal, es algo de su vida cotidiana. También van a pasar una parte de su tiempo pues acicalándose para mantener sus plumas sanas. Ok amigos, bueno, la primer síntoma que vamos a ver en nuestros ejemplares es el plumaje erizado. Este plumaje pues bueno, como mostramos aquí en esta fotografía, va a estar el periquito pues a lo mejor en una esquina, al fondo de la jaula, va a estar esponjado así como si fuera un peluche, con sus plumas todas paraditas o así, ¿verdad? Y bueno, así es el primer síntoma. El segundo sería falta de energía. Viene igual junto con el anterior síntoma, pero lo vamos a ver nada más en una sola percha. No va a estar activo volando de un lado a otro. Si está en una voladera pues tampoco va a tener esa actividad que tenía en días pasados o días anteriores, cuando ustedes lo visualizaron bien. Ahora va a estar más pues quieto, sin moverse, y bueno, pues nosotros vamos a darnos cuenta de esto, ya que pues nosotros pasamos una mayor parte del día con ellos. Entonces si vemos estos síntomas pues igual ya nosotros vamos a saber que algo anda mal o algo le pasó a nuestro ejemplar, para poder nosotros ayudarlo, ¿ok? Igual ya saben amigos, suscribirse al canal, dejarme sus comentarios y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos que estamos subiendo. Vamos a continuar con el tercer síntoma, que es la pérdida de apetito. Muchos ejemplares cuando están algo enfermos pues tienden a no comer. Nosotros pues igual lo vamos a poder identificar, ya que si tenemos un balde o algo donde nosotros le colocamos lo que son las semillas, el periquito va a estar comiendo muy poco, o no vamos a ver las semillas que habitualmente vemos peladas, ya sea en la bandeja de la jaula o en el mismo balde o traste donde nosotros le colocamos el alimento. También vamos a ver pues la pérdida de peso, pero eso va aunado con lo de la pérdida del apetito. Otro síntoma va a ser la dificultad para respirar. En este caso pues el periquito va a empezar a respirar de forma más rápida, ya que le va a costar un poco más de dificultad. Y también eso nosotros lo vamos a poder observar en su cuerpo, ya que va a necesitar o a jalar más aire, y se va a inflar un poco más su cuerpo, y lo vamos a ver un poco más gordito, y luego más flaco, el gordito y luego más flaco, ya dependiendo de la cantidad de pluma que tenga nuestro ejemplar. Otro síntoma también que nosotros hemos visto es la descarga nasal o los estornudos. Hay muchos ejemplares que ya también tienen en sus fosas nasales, por ahí se les ve pues
los mocos, por así decirlo, que comúnmente, habitualmente se les dice. Y también estornudan también los periquitos. Hacen un chillido así medio extraño, pero sí es un chillido que nosotros sí vamos a identificar como tipo estornudo. El cambio en las heces es otro síntoma, el cual nosotros vamos a estar identificando, ya que las heces son comúnmente color negritas con un apartado blanco, que es la orina, y están duras, no son verdosas o acuosas, y como estamos viendo en las imágenes. Otro síntoma es el comportamiento anormal. En este caso pues vamos a ver que nuestro periquito pues a lo mejor empieza a hacer o a gritar o a estar muy inquieto, de forma que pues no se nos dé a nosotros pues algo habitual que lo veamos, ¿no? Es algo distinto a lo que nos tiene acostumbrados. Se puede volver agresivo, puede estar retraído y cosas por el estilo también. Lo que les mencionaba, el síntoma también es la pérdida de peso. Si el periquito no come, pues va a tener un síntoma de pérdida de peso. Esto lo que va a generar pues es igual, va a tener menos defensas, le van a llegar más enfermedades, se va a complicar todo esto. Ya ven que, bueno, como estamos viendo, un periquito puede tener 1, 2 o 3 o hasta 4 síntomas de los que estamos mencionando, pero esto no quiere decir que con este síntoma vamos a identificar la enfermedad que tenga. Ya dependiendo de las enfermedades que nosotros conozcamos, pues ya vamos a poder pues suministrar algún medicamento. Si nosotros no tenemos ninguno a la mano, igual la preferencia siempre es llevar a nuestros ejemplares con un médico veterinario. Por último, los últimos dos síntomas pues van a ser los ojos hinchados, como lo estamos viendo en estas imágenes, y también cambios en la piel, ya sea algunas bolitas, o algunos pueden ser ya quistes, pueden ser a lo mejor un huevo atorado si es una hembra, pero sí nos pueden llegar podemos llegar a observar estos síntomas en nuestros ejemplares. Pues en los ojos pues puede ser la tricomonasis, como ya hemos hablado en varios videos. Igual necesitamos revisarlo con médicos o con gente más experimentada para que nos pueda decir algún medicamento eficaz contra este tipo de enfermedades. Bien amigos, pues hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Ya saben, compartirlo con sus amigos. Si tienen más dudas de algún tipo de enfermedad, pues igual déjenme en los comentarios y con gusto les respondemos. Adiós.